¿Cómo les acabo de ir? ¿Bien? Bueno, el tema que arrancamos hace 8 días, que se nos alargó un poquito y vamos a terminar. No ha llegado el predicador 2, pero bueno, ya viene. No demora en llegar, ya está mirando a ver quién lo va a cargar en las piernas. Si no, pues él llegará aquí. Bueno, estamos hablando de Segunda de Crónicas 14, capítulo 15 y capítulo 16, acerca de la historia del rey Asa. Una interesante historia que nos trae una excelente ilustración, trae una excelente enseñanza, nos comunica una excelente verdad concerniente a la importancia de buscar a Dios. Cosas van a llegar, van a llegar, van a llegar. Tenga en cuenta, eso no es una fórmula, eso no es una ecuación que significa que usted 2 más 2 igual. No, todo tiene un proceso. Pero ¿qué es lo que es cierto? Que si nosotros lo buscamos, ciertamente lo vamos a encontrar. Decíamos que el rey Asa se distinguió como pocos reyes de su época y de su dinastía, en que inició su reinado con deseos de una reforma religiosa a su nación. Y como él mismo diría, ¿cierto? Le hemos buscado y él les concedió su paz. Se propuso limpiar a la nación. Primeramente empezó ¿cómo? Haciendo una restauración espiritual. Entonces limpió a la nación de la idolatría, lo que generó la conclusión de que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Pero el hecho de haber dado inicio a todo ello no significa que pues logró todo lo que se propuso, pero de alguna manera pues esta empresa tuvo su rendimiento. El hecho de dar inicio a algo, una empresa como esta que se propuso Asa, no significa que tiene garantizada hasta el final la efervescencia y el compromiso que uno tiene al inicio. Así también en el caminar del creyente, suele uno tener muchas veces un gran inicio, ¿no? Uno dice, no, este año, no, ahora que estamos iniciando el año, bueno, que ya va a acabar el primer mes, ¿no? ¿Ya estamos a qué? 25, imagínense, ya este mes, adiós Elena, ya se fue. Y entonces uno arranca y dice, este sí es el año. Yo recuerdo a alguien muy allegado, alguien de mi familia, él de hecho él conoció primero que yo. Y en algún momento, ese es el tema, ¿no? Paró su caminar o se frenó o se enfrió su caminar con Dios. Y yo recuerdo que cada diciembre él me decía, no, este año sí, este año. Y arrancaba enero con todo, febrero y en marzo, adiós que te vi. Y eso fueron muchos años, hasta que gracias a Dios, en una de tantas, ahí arrancó nuevamente y gracias a Dios, ahí va y va mejor que como estaba antes. Entonces, que se puede, pero ¿qué es lo que estamos trayendo a relación? Que a veces uno puede arrancar con muchos bríos y terminar con mucho escalofrío. Entonces, así también en el caminar del creyente suele tener un inicio febril, entusiasta, pero sobre la marcha aparece la fatiga, los problemas, la enfermedad, la tentación, que es un enemigo bastante peligroso, que aparece, que es la comodidad. Tremendo enemigo que es la comodidad, ¿oyó? Uno a veces, mucha gente, obvio, suele apartarse de la vida cristiana porque vienen las aflicciones. De hecho, está en el sermón acerca de el buen sembrador, habla a aquella que cayó en ese terreno pedregoso, esa semilla que cayó en ese terreno pedregoso, cuando sale la planta, como no puede hacer buena raíz, ¿qué dice? Cuando viene la aflicción, cuando viene el sol, se seca. Pero acuérdate que está el de los espinos. El de los espinos, ella crece y se mantiene ahí. ¿Pero qué? Pero no fructifica porque está ahogada. Ese es que los afanes del mundo, la comodidad. Cuando viene, ¿cierto? Ese salir adelante, ese ver el esplendor, a veces termina convirtiéndose ¿qué? En esos espinos, cuyo afán, entonces uno ya siente que lo tiene todo, ¿no? Hay gente que, usted no ha escuchado esa frase que a veces recuerdo que alguien iba a comprar algo y decía, es que necesito un material para alguien que lo tiene todo. A mí me da hasta risa eso, ¿no? Pero la gente tiene esa idea, ¿no? No, es que tiene un buen trabajo, gana muy bien, tiene una gran casa, tiene varios carros, tiene mucho dinero. Eso no es tenerlo todo. Pero hay gente que cree que ¿qué? Que eso es tenerlo todo. Y el que está en esa condición cree que lo tiene ¿qué?
todo. Y por eso muchas veces realmente no está viviendo en la dimensión que corresponde. Entonces, al parecer, los años transcurridos sin problemas de fondo trajeron un descuido al corazón de Asa, como veremos. Y hay una palabra que aparece en varios versos de este capítulo, que es la invitación a buscar a Dios, ¿no? Es darash, la palabra es darash en hebreo, que significa buscar a Dios. Y esto demanda constancia y persistencia. Por eso decíamos que tal vez una de las disciplinas más complejas de la vida cristiana, que no es poca leer la escritura, es la vida de oración. La vida de oración es bien compleja, unos días sí, otros días no. Ese es el método Julio Iglesias, a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces a veces uno ora y a veces no, y que sí quería y que no quería, o le pasa a uno el otro método, el método victorino. Cuando quiero llorar, no lloro. Y es cuando quiero orar, no oro. Y así hay varios métodos que simplemente pues se da uno cuenta que la vida de oración es una demanda bastante exigente. Bueno, ¿qué vimos? Primer punto, vamos a ver 3 puntos específicos en 3 capítulos, capítulo 14, 15 y 16. Vamos a ver, él inició buscando a Dios. Esto es como un repaso, pero vamos como hay personas que no estuvieron hace 8 días, vamos a tener la atención de contextualizarles. Luego dice que insistió buscando a Dios, él inició y persistió. ¿Pero qué? No cumplió la otra parte. Acuérdense que es insista, persista y no desista. Pero en la tercera, ¿el qué? Sí desistió. Segunda de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16. Muy bien, muy buena la pregunta, muy bien. Entonces, inició buscando a Dios. Vimos que hay 2 puntos. Vamos a ver versículo 14, capítulo 14, del 1 al 7, y luego vamos a ver del 8 al 15, así para ir avanzando y recordando un poquito lo que vimos. Dice que cuando inició buscando a Dios, ¿cuándo? Cuando inició su reino. O sea, él arrancó, como dice uno, ubicado. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño en los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y el que les ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron, gloria a Dios. Entonces, primer punto, cuando él inicia buscando a Dios, él lo hizo cuando asume su reino. ¿Y qué sucedió? Pues encontró una respuesta eficiente. Inició una reforma espiritual, limpió al pueblo de la idolatría, los invitó a buscar a Dios y a poner en práctica sus mandamientos. ¿Y qué sucedió? Hubo paz. Hubo paz. Yo creo que es un buen indicio aún, y pues claro, muchos dirán, no, pero yo lo estoy haciendo, pero lo que quiero decir es un buen indicio para que aún ahorita en nuestra nación nosotros también apoyemos, ¿no? Apoyemos a nuestra nación a través de ¿qué? De la oración. Oremos, clamemos, acordémonos que en nuestros ítems de oración siempre, obvio, esté Colombia. Yo sé, la mayoría tal vez sí, no en todos, pero recordemos que es mucho lo que se puede hacer a través de ¿qué? De la oración. Y pues dejando lo que hay que dejar, o sea, todo lo que no es de Dios. Por eso en 1 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, primer punto, cuando él inicia buscando a Dios, lo hizo desde que asumió su reino. ¿Y cómo lo hizo? Empezó a limpiarse de todas aquellas cosas que le contaminaban espiritualmente a su pueblo. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que empezar a descansar en una búsqueda esencial de Dios,
y no pensar que vamos a encontrar respuestas fortuitas. Lo que se requiere de entrada es iniciar buscándole de corazón. ¿Por qué? Porque pues muchas veces, como decíamos hace 8 días, no, estamos a la expectativa de respuestas fortuitas, ¿no? De un golpe de suerte, de que le pegue al baloto, de que le pegue al chance, de que le dé a la lotería, de que de pronto en una esquina alguien... No, primero hay una manera muy concreta de empezar a buscar y enderezar y corregir mi vida. ¿Y es cómo? Buscando a Dios, yendo a su presencia diariamente. Por eso la palabra es muy clara del hebreo, ¿no? Darash, es ir, buscarle. Como cuando usted busca ese algo que se le ha perdido. Bueno, que me acaba de pasar a mí ahorita, se me perdieron las llaves del carro. Y hay que, uno, ¿cómo hace? ¿Se acuerda que de hecho hay una parábola? Está la parábola de la moneda que se pierde, está la parábola de la oveja que se pierde y está la del hijo pródigo. Las tres están hablando de algo muy importante, de buscar lo que se ha perdido. Y así es lo que tenemos que hacer nosotros con Dios. Hay que buscarlo como si se nos hubiera ¿qué? Perdido. Una vez le preguntan a alguien, ¿cierto? En una cultura, estaban reunidos unos, digamos así, como unos santos, unos personajes espirituales cerca al río. Y entonces uno de estos le pregunta, ¿no? Ustedes recordarán al famoso pequeño Saltamontes, le pregunta de pronto a su maestro, maestro, ¿cómo hago yo para encontrar a Dios? Y este maestro, que pues era más grande, lo dominó y enterró su cabeza al río. Y cuando ya vio que salían burbujitas y se estaba poniendo morado, lo soltó. Y salió ese hombre desesperado a la superficie. Y cuando al menos dio un bocado de aire, volvió otra vez y lo sumergió. Y eso lo hizo 3 veces. Y a la 4ª vez, pues obvio, se indignó. Y le dijo, maestro, ¿qué pasó? Usted se volvió loco. Le dijo, no, estoy contestando tu pregunta. Dijo, ¿por qué? Yo le pregunté cómo hacía para encontrar a Dios. Y él le dijo, es que esa es la respuesta. Buscarle como estaba buscando el aire. Buscarle con ganas. Pero, sí, yo estoy orando. Y no pasa nada. Mire, lloré y no pasa nada. ¿Usted no ha visto a gente con esas actitudes? Pero es que estoy orando y no pasa nada. Digo, pero es que tu actitud lo dice todo. Mire, el pasajero se conoce por qué. Si usted me dice a mí que está orando y tiene una mala actitud, yo no sé cómo está orando. No nos digamos mentiras. No nos digamos, mire, si usted come mucha zanahoria, si usted come mucha calabaza o bueno, zapallo, si usted come muchos de esos alimentos, usted le va a dar algo que se llama, eso, correcto, como una intoxicación de betacaroteno, es que llama eso, David, y se le ponen amarillas las manos. Y de entrada el médico, ¿qué le dice a usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es obvio que usted está intoxicado, o sea, usted ha estado consumiendo eso. Y entonces lo mismo pasa, usted me dice, no, yo he estado orando, yo he estado orando, sí, no pasa nada. No me diga, hombre, eso. Si usted ha estado orando, ¿sabe qué? Hay esperanza, hay motivación, hay una actitud distinta, hay un deseo, hay una vehemencia. No, yo estoy orando, no pasa nada, no, así no es. O sea, las cosas se ven porque el fruto da evidencia de ello. Segundo, él inició buscando a Dios cuando defendió el reino. ¿Se acuerda que vimos entonces esta historia del 8 al 15? Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron batalla en el valle de Séfata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron un gran botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. ¿Qué hizo él contra un ejército que casi que lo doblaba exactamente? ¿Qué hizo él? Se apoyó en Dios.
Se apoyó en Dios. Ahí lo dice, me parece hermoso como él lo expresa. ¿Qué le dice él? Oh Jehová, para ti no hay diferencia. Si tú lo vas a ayudar a uno, tú lo vas a ayudar a uno. Y nadie puede prevalecer contra aquel a quien Dios ayuda. ¿Cómo lo dijo Pablo en Romanos 8:31? Si Dios es por mí, así lo dijo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y es lo que está diciendo en palabras más o palabras menos Asa. Dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. ¿Qué dice el proverbio? Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. ¿Qué dice el Salmo 20? Dice, estos confían en carros, estos confían en caballos, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Así como lo dijo David, ¿te acuerdas? Tú vienes a mí con lanza, vienes a mí con escudo, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Y quién prevaleció? Aquel que se apoyó en su Dios. Por eso el Salmo 145:18 nos recuerda, cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. ¿Sabe por qué me sé este versículo de memoria? Porque a mí me pasó cuando me fui a presentar al ejército. Ya me habían sacado de la tercera división y me habían mandado para Popayán y también que yo para Popayán. Y estaban ahí que sí, que no, que sí. Y yo ingenuo me había llevado solamente un tarro de 2 litros de agua y la Biblia. De hecho, cuando me revisaron a la entrada me dijeron que estaba loco. Pero yo ingenuo. Y resulta que ahí pasamos todo el día y en tanto de eso yo dije, bueno, volví y revisé la Biblia, leí cuando leí ese versículo. Y dije, Señor, no me voy. Definitivamente no me voy. Y preciso, no me fui. Y se llegó la hora del almuerzo y yo no tenía que comer porque yo no sabía nada de ese proceso, la verdad, yo me fui ingenuo, nadie me dio dirección, yo tampoco pregunté. Y al medio, como tipo 1 de la tarde, empezaron, me das agüita, yo te doy arroz chino. Me das agüita, yo te doy chuleta. Ese tarro de agua me sirvió a mí para comer todo lo que quise, porque ellos no llevaron agua, pero a ellos sí les llevaron comida y que arroz y que todo este tema. Pero siempre me acuerdo de este salmo porque ese salmo fue determinante ese día para descansar en el Señor. Cercano está el Señor a aquellos que lo invocan, pero que lo invocan ¿qué? De verdad, pero no que no llora y nada, mire, no pasa nada. Eso está hablando de que tú no lo estás haciendo correctamente. Olvídate, no me digas que tú vas a la presencia de Dios y no pasa nada en tu corazón. Moisés subió a la presencia del Señor, estuvo 40 días y cuando bajó le tocó cubrir el rostro. ¿Por qué? Porque irradiaba la gloria de Dios. Y usted me dice a mí que va a la presencia de Dios y lo único que irradia es bostezos, tristeza, amargura y mala actitud. Usted no estaba hablando con Dios, discúlpeme. Usted perdió el tiempo, estaba durmiendo, se perdió, pero créame que si usted fue y derramó su corazón delante de Dios, si usted estuvo en la presencia de Dios, su actitud es otra. Miren, los salmos son verídicos. Yo recuerdo una obra que me tocó en el norte. Todos los días yo llegaba a renunciarle al Señor. Eso era un fracaso esa obra. Todos los días yo llegaba a renunciarle. Y me arrodillaba a renunciarle y me levantaba con una nueva idea para volver el otro día. ¿Quién me levantaba? Dios. Y entonces ahí fue que descubrí los salmos. ¿Usted no ha visto muchos salmos que empiezan? Señor, el agua, Salmo 69, el agua ya me llega hasta aquí, no tengo dónde asir mi pie, no, que esa, y al último, ¿qué? Señor, la gloria es tuya, bendito seas, te alabaré siempre. Bueno, ¿y ese cambio qué? Pues ese cambio es ¿por qué? Porque cuando uno derrama su corazón delante de Dios, Él lo llena de algo distinto, de una canción nueva, de una voz nueva. Entonces, no me diga, no llora, no pasa nada. No, eso no es. O sea, revisa realmente cómo y de qué manera y qué es lo que tú piensas que debe suceder. O sea, si tú crees que eso es como que sobar, hundir un botón y todo. No, la idea es ir y permitir que Dios vaya transformando tu vida. Segundo, capítulo 15. Él
Inició buscando a Dios cuando insistió en buscarle. Mire que al principio lo hizo al inicio de su reino. ¿Y qué hizo? Mantuvo la determinación. Él insiste en buscarle. Entonces, los que habían liderado no habían mantenido una relación correcta. Usted de pronto ve crónicas y usted revisa el libro de Jueces y usted los ve y dice, están como lejos, ¿no? Pero la historia no está lejana, no está muy lejana. Después de Josué, dice que vino una generación que conoció los hechos de Dios, que había hecho a través de la vida de Josué, pero luego vino una generación que no tuvo cuenta de nada de eso. Y ahí viene entonces la historia de los jueces, y luego aparece entonces el inicio de la monarquía, que de hecho uno de los últimos jueces fue Samuel. Y ahí empieza entonces la monarquía, ¿con quién? Con el rey Saúl, luego con el rey David, y luego entonces empieza el rey Salomón, luego viene Roboam, luego viene Abías, y aquí está llegando Asa, ahí 780 más o menos antes de Cristo. ¿Y qué pasa? El pueblo había perdido de vista cómo buscar a Dios. Es que uno a veces lee y uno cree que porque estos personajes están aquí en la Biblia, no, esos personajes buscaban a Dios, esos eran... No, por eso hay que leer con detenimiento bien la Biblia, para que usted se dé cuenta la cantidad de situaciones que usted va a encontrar ahí, que son semejantes a las que vivimos hoy. El pueblo no fue un pueblo de corazón correcto, como yo y como algunos de ustedes y como muchos de los que buscamos al Señor. El pueblo tuvo muchos errores, tuvo muchas pifias, fue rebelde, fue desobediente, se resistió y entonces en parte de eso llevaban un tiempo sin buscarle. Por eso, ¿qué pasa y qué acontece? Versículo del 1 al 7, capítulo 15. Ellos habían estado sin ley, sin sacerdote, o sea, no estaban haciendo las cosas correctamente. ¿Y qué acontece? Dice 15, ¿no? Del 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, un profeta, y salió al encuentro de Asa, ¿y qué le dice? Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él y le buscareis, ¿qué decíamos? Esa es la fórmula, ¿no? Seréis hallados. Cuando yo digo fórmula no es secreto, no, me refiero a que Dios continuamente nos hace ese llamado. ¿Qué nos dice? Búsqueme. ¿Y qué dice Dios? Y me va a encontrar. Me va a encontrar. Y pues hacíamos, sí, exactamente. Así lo dijo Jesús. Porque al que pide, al que llama y al que busca, va a encontrar. Pero ¿lo estamos haciendo así? No, mire, no, yo ya oré, no, miren, nada. No, recuerde que eso no es así. Hay que hacerlo con vehemencia, con determinación, una y otra vez, 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 una y otra vez. Y entre más veces, mejor para usted. Y usted muchas veces, entre más lo haga, usted tal vez va a ver que las cosas no cambian. Y usted va a ver, mire lo mismo, el mismo jefe, ay, los mismos compañeros, ay, la misma mamá, ay, el mismo papá, pero ¿sabe qué? Usted no es el mismo. Y entonces, ese jefe ya no incomoda tanto. Esa mamá ya no te choca porque te das cuenta que te pareces a ella. Ese papá tampoco es tan incómodo. Y todo ese entorno tuyo ya no te fastidia tanto. ¿Sí te das cuenta? El punto de la oración no es solo que Dios quite, es que Dios ¿qué? Te transforme. Te transforme. Y entonces lo demás empieza a tener una respuesta distinta. Por eso sigue diciendo, mas si le dejareis, esa también es la fórmula, ¿no? ¿Cuál? Si usted no le busca, por Dios. Se me perdieron las llaves, si las buscaste, no. Y entonces no las puedo encontrar porque si no las busco. Ahora las busqué y no las encontré, pues. ¿Sí? Tercero, versículo. Muchos días ha estado Israel, mire, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. O sea, ellos no habían tenido instrucción correcta. Por eso, mire, si no hay la instrucción correcta, no hay manera de entender por qué oramos. Tampoco hay la motivación correcta para qué, para buscar a Dios. Algunas personas a veces les es pesado, sí, pero no como los temas doctrinales y pues no, como que más ricos son los temas que de pronto apuntan a la superación, al desarrollo personal, al entusiasmo, a cómo salir de la olla. Pero mira, si tú no tienes tampoco la formación correcta, tú no vas a buscar a Dios ¿qué?
de manera correcta. Tampoco. Y ahí también vamos a cometer errores. Pero dice el 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron. Increíble. Increíble. ¿Qué pasó cuando le buscaron? Ahí está. Ahí está. La palabra no miente. Y sigue diciendo, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero ¿qué les dice el profeta? Esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos. ¿Por qué? Porque cuando usted le busca, hay recompensa para usted. Por eso dice, el primer punto entonces, del 1 al 7, ¿cómo le buscó él? ¿Cómo insistió en seguirle buscando? Prestándole atención a él. Prestando atención a qué? A la voz que Dios manifestó. Dios vino y le habló. Dios vino a través del profeta, porque esa es la función del profeta, traer la voz de Dios a quién? A los hombres. Y él le prestó atención. Por eso recordábamos, ¿cierto?, que cobró ánimo para seguir en su reforma y aún para salir adelante y ser persistente en ella. Recordábamos 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? ¿Qué implica esa buena obra? Para orar. A usted la Biblia le va a enseñar cómo orar correctamente. Le va a dar elementos para orar. Le va a dar promesas para orar. Dios le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Búsqueme. Eso no es una promesa. Y me va a hallar. Dios te va a dar los elementos. ¿Dónde están? En la palabra. Por eso les digo, uno requiere la doctrina correcta para poder proceder delante de Dios de manera ¿qué? Correcta. Exactamente, Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera te han ocurrido. Pero resulta que la gente viene y le dice a usted, acuérdate de lo que le dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces usted ve a la gente desgastándose y haciendo a veces cosas indebidas, porque ¿qué dicen? Ayúdate. Y Dios le ayuda. No, así no es. Es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor está contigo. Es distinto. El Señor está contigo. Donde quiera que usted vaya, porque somos templo del Dios viviente. No estamos solos. Segundo, él insistió buscando a Dios porque él hizo un pacto con él. Versículo 8 al 14. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín. ¿Qué hizo? Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová estaba ¿con quién? Con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes, 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente, ¿qué prometieron? Que buscarían al Señor Dios de sus padres. ¿Y cómo lo harían? Y que cualquiera que no buscara a Jehová el Dios, que muriese, grande, pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y con júbilo, al son de trompetas y de bocina. Oiga, tremendo pacto, ¿no? Oiga, ese señor ya camina. No, pero no me puedes cuidar. Pero bueno, entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Que hubo un pacto y un pacto desafiante. ¿Qué dijeron ellos? El que no le busque, vas con toda. O le busca o le buscan. ¿Pero a quién? Al Dios que es. Mire, ¿qué fue lo primero que él hizo? Restaurar el altar de ¿quién? Del Señor. Si usted va más adelante por allá en más atrás, a Primera de Reyes, del 17 al 19, especialmente en el 18, cuando Elías llama y desafía al pueblo, ¿qué es lo primero que hace Elías cuando hace ese desafío a los profetas de Baal? Restaurar el altar
del Señor. ¿Por qué? ¿Qué significa cuando el altar está arruinado? Que ellos están buscando no a Dios, sino actividades paganas. Están buscando indebidamente, están tratando de alcanzar respuestas indebidamente, haciendo lo indebido, no siguiendo ¿qué? La dirección de Dios. Entonces, lo primero era restaurar ¿qué? El altar del Señor. Porque ahí era donde se ofrecían de acuerdo a ¿qué? A la voluntad, a la voz y a la dirección de Dios. Entonces, por eso dice claramente Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántas veces lo dice la Biblia? Mire. Y si seguimos buscando en la Biblia, vamos a seguir encontrando esa fórmula. Búsqueme y me va a encontrar. Jeremías 29, del 12 al 14, mire. Jeremías 29, del 12 al 14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Era una promesa a un pueblo que había ido en cautividad y ellos sabían cuánto tiempo iban a estar en cautividad. ¿Sabe cuánto tiempo? 70 años. Y uno puede decir, no, pero ya para qué esa promesa. Pero les dio la promesa porque la idea era que cuando se llegara el tiempo, oraran para volver a aquella tierra. ¿Y sabe qué pasó en esa tierra? Ajena a ellos. Ahí ellos aprendieron a respetar la palabra y a estudiarla y a conocerla y a apreciarla como en la vida jamás la habían estudiado, la habían apreciado y la habían querido. Dicen que tal vez la escuela teológica del pueblo judío más fuerte, más, digámoslo, firme, más sustancial, más eficiente y más coherente que se haya constituido nunca jamás, fue allá en Babilonia. ¿Cuando estaban dónde? Cautivos. ¿Por qué estaban cautivos? Porque despreciaron la palabra del Señor. Y en la cautividad se hicieron fuertes en esa palabra. Entonces no se perdió el tiempo. Fue duro, pero no se perdió el tiempo, porque salieron robustecidos. Tercero, él insistió buscando a Dios, dijimos, oyéndole, pactando, y consecuentemente, ¿qué? Como lo buscó, ¿qué sucedió? Fue bendecido. Mire lo que dice, versículo 15 al 19. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad, ¿lo qué? Lo buscaban. Y fue hallado de ellos. ¿Y qué les dio Jehová? Paz por todas partes. Y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. ¿Por qué? Porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Bueno, algunos tienen una pequeña diferencia ahí en ese tiempo, pero póngale usted, dice, para partir diferencias que no fueron menos de 16, casi 20 años, sin ningún tipo de insurrección en medio de su reino. ¿Qué sucedió? Pues fue bendecido. Por eso Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Él lo buscó y fue ¿qué? Bendecido. Lo encontró. Entonces, primer punto decíamos que él ¿qué? Que él inició buscando a Dios al inicio de su reino y cuando tuvo que defenderlo. Segundo, no solo inició, persistió en ello, o sea, insistió en buscarle. ¿Cuándo? Cuando le oyó, cuando pactó y cuando fue bendecido. Pero vamos al tercer punto. ¿Qué sucedió? Que parece que se cansó. ¿Y por qué se cansó? ¿Se acuerda cuánto tiempo tuvo de paz? Imagínense. ¿Sabe qué? A veces uno lee esta historia y uno más bien empieza cuando uno ve las situaciones difíciles, uno que dice, gracias Señor. Otra vez me toca orar más. Señor, me he descuidado, voy a madrugar más, voy a ser más intenso en la oración. Y uno revisa, porque uno va bajando la guardia.
Entonces a veces las vicisitudes y las adversidades que vienen y te dicen, son campanitas. Que Dios te pone esas alarmas y te dice, muchacho, vuelva otra vez que ha bajado, ¿qué? Bajó el nivel, bajó el nivel. ¿Por qué? Porque la comodidad nos engaña. Por eso dijo Jesús, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne cuando se acomoda, se acomoda. Entonces, 3 situaciones acontecieron en este último punto, versículo 16. Primero, desestimó a Dios, versículo del 1 al 6. En el año 36 del reinado de Asa, subió Asa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad, con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Nectarí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra, la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Jeba y a Mispa. Entonces, ¿qué hizo cuando vino el rey de Samaria? Que prácticamente eran hermanos, pero ustedes se acuerdan que se habían dividido las tribus. Judá estaba en un lado con Benjamín y las otras 10 tribus estaban al frente. Vino el rey que estaba allí, vino a asediarle, vino a ponerle problema. ¿Y qué hizo Asa? El que se apoyó en Dios cuando un ejército de 1 millón de personas venía con él. Y hizo la más fácil, ¿no? ¿Cuál hizo? La que le permitió su comodidad. Sacó la platica y hizo un acuerdo ¿con quién? Con alguien completamente ajeno a sus relaciones. Porque la comodidad es tremenda cosa. Por eso dice Jeremías 17, del 5 al 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morarán los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Segundo, él resistió a Dios, versículo del 7 al 19. Perdón. Sí. Dice, estamos en el 6, ¿no? Del 7 al 9, perdón. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué hizo Asa? Entonces se enojó contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa todo el tiempo a algunos del pueblo. Mire que Dios le trajo a memoria ¿qué? Lo que había pasado con los etíopes. Dios no lo olvidó. Dios conocía su corazón. Y por eso que dice el versículo 9: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. En este mismo momento, aunque no hay un ecógrafo, ni hay de pronto algún equipo, ¿cierto? Un electrocardiograma, o no hay ningún equipo, en este mismo momento, nuestro corazón está bajo examen. Aquí lo dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón ¿qué? Perfecto. En este mismo momento, mi corazón
está bajo examen. Mi corazón está bajo examen. Y nuestros corazones están bajo examen. Usted dirá, ¿cómo? Dios sabe cómo. Pero si Dios lo dice, es porque es verdad. Por eso dice Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mira, Dios le llamó la atención y ¿qué hizo él? Se resistió. Corazón perfecto, los que tienen pensamientos en Dios, confían en Dios. Dios ve toda la tierra y aprovecha cada situación para ayudar a los que permanecen con él. Por eso Isaías 26:3 sí, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿por qué? Porque en ti ha confiado. Y terminamos, finalmente, ¿qué pasó con Asa? Mire, ignoró a Dios. Primero, decimos que lo desestimó, lo resistió y finalmente lo ignoró. Versículo 11 al 14. Mas he aquí los hechos de Asa, primero y postrero, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad. Imagínense, ¿se acuerdan quién era Asa? En el versículo 15, en el capítulo 15, ¿quién era Asa? Y en el 14, ¿y qué pasó en el 16? Increíble, increíble. Pero nos puede pasar. Dice, no buscó a Dios, sino que ¿qué? Pero no son los médicos, no buscó hechiceros. No es la medicina moderna ni la medicina alopática, no. Buscó fue ¿qué? Buscó apoyarse en médicos brujos que existían, ¿cierto? Todo ese tipo de actividades. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Mira, por eso dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propia prudencia. Mire lo que sucedió con Segunda de Reyes 1:2 con el rey Ocosías. Dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Belcebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces, esa era más o menos una cultura que existía. Y lo mismo hizo Asa, en vez de buscar a Dios, fue y buscó agoreros. Entonces, simplemente para concluir, pues no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Y por eso entonces darás es buscar a Dios, y la idea de buscar a Dios es mientras tengamos vida, mientras podamos, mientras respiremos, mientras tengamos conciencia, y que Dios nos permita buscarle de manera vehemente, determinada, constante. Todos estamos a la expectativa, como decíamos, ¿no? Cuando se va a acabar Dios mío, que este año venga mejor, Dios mío, que este año venga así, Dios mío, que este año, el año no tiene nada que ver. Pero aquí estamos encontrando que hay algo que sí podemos hacer nosotros, y es buscar a Dios. Y lo hallaremos y seremos atendidos por Él y su suficiencia. Te damos muchas gracias, bendito Dios, en esta noche, por este tiempo hermoso que nos has regalado. Solamente decirte, Espíritu Santo, ayúdanos a buscar a nuestro Dios. Ayúdanos a buscarle con corazón perfecto y en verdad. No son los 12 meses, no es el tiempo, no es el calendario, no son las circunstancias, no son las vicisitudes ni las situaciones. Señor, es buscarte a ti y somos cada uno de nosotros. Es lo que tú puedes hacer en nosotros. Esa es la verdadera promesa y esa es la verdadera bendición. Por eso hoy te pedimos en esta noche de manera muy especial, Espíritu Santo, sí te podemos pedir y te podemos decir que este año, mi vida de comunión contigo, mi vida de oración, sea más abundante, sea más determinada,
sea más frecuente, sea más consistente, más persistente y que me mantenga firme contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Para eso hemos venido en este tiempo. Para decirte, me cuesta orar, es difícil, Señor, pero sé que necesito hacerlo. Ayúdame. Para ello, dice la palabra, tú has venido a atender nuestra vida, precioso Consolador, para ayudarnos cuando no podemos, cuando no somos capaces, cuando no somos suficientes. Ayúdame a buscarte, Señor. Ayúdame que entienda, Señor, que no es nada de lo que acontezca alrededor lo que va a ser mejor este año. Es todo lo que acontezca en mi vida, producto de mi relación contigo, Señor. Producto de tu interacción en mi vida y producto de mi disposición a dejarte trabajar en mí. Esa es la realidad y esa es la verdad. Te damos muchas gracias, Señor, y te rogamos que te quedes con nosotros en este tiempo especial. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.